Pues gracias, Alfonso, a ti por la invitación y por siempre tenerme en cuenta para estos espacios. Un saludo para todas y para todos los que se encuentran en el salón. No sé por qué no estoy yo allá con ustedes, pero bueno, esas son las cosas de Alfonso. De todas formas, Alfonso me hizo una invitación, como él les dijo, pues bueno, yo soy abogado. También tengo una maestría en ciencia política, he sido abogado pues litigante en temas de derechos humanos y también he trabajado en el ámbito del derecho penal como defensor. Eh, y también tengo una trayectoria pues en temas de investigación que han tenido que ver con el análisis del conflicto armado, la reconstrucción de memoria y el esclarecimiento de la verdad en relación con estos temas del conflicto armado y con las problemáticas que hemos tenido en particular en el departamento de Antioquia. Trabajé un buen tiempo con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Con el centro escribí un informe que fue el del bloque mineros de las AUC que actuó en el Bajo Cauca antioqueño, norte y nordeste del departamento y en el sur de Córdoba. Y recientemente terminé un informe que está para publicarse por ahí más o menos a mitad de año sobre lo que fue el paramilitarismo en la ciudad de Medellín, la presencia de los bloques Metro, Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia, en Medellín principalmente, pero también la incidencia que tuvieron en el Valle de Aburrá. Y bueno, y he escrito otras cositas por ahí, pues que no valen como la pena mencionar, pero digamos pues que les cuento esto sobre todo como para, más que como para presentar títulos, es sobre todo como para comentarles que quiero como compartir esa experiencia que he tenido de investigación y trabajo con ustedes. Pues básicamente Alfonso me dijo que le diera que pudiéramos también conversar desde mi experiencia de lo que había sido todo este ejercicio de reconstrucción de memoria, más allá de escribir un libro, ¿cierto? Porque digamos que la construcción de memoria y el esclarecimiento de la verdad son asuntos que van mucho más allá de eso. Yo creo que es importante comenzar esta conversación entrando como a aclarar algunos conceptos básicos que son necesarios abordar. Digamos que, pues un primer concepto yo creo que es el de verdad, que amerita ser problematizado. Creo que todas y todos tenemos en este momento absolutamente claros que la verdad, que a ninguna y a ninguno de nosotros nos es posible conocer la verdad en términos absolutos y que lo que nosotros y nosotros conocemos es una verdad parcial o relativa respecto a los consensos que puedan existir en un determinado momento histórico y con base en ciertos factores de poder que pueden existir en una sociedad. Por ejemplo, si nos devolvemos hacia el siglo XII, creo que en ese momento existía una certeza y una verdad absoluta que era la de que la Tierra era plana, ¿cierto? Y que era imposible que la Tierra fuera redonda y que se pudiera navegar, pues digamos que ya entrados en este punto y en este momento de la historia tenemos, bueno, que todavía existen los terraplanistas, pero digamos que en este punto tenemos absolutamente claro que la Tierra es una esfera, ¿cierto? A través de la cual se puede navegar y demás. Entonces, digamos que lo que quiero ilustrar con este ejemplo es que esas verdades que son absolutas en un momento determinado, pues con el correr del tiempo y a través del desarrollo del conocimiento, de la ciencia y demás, pues entran, digamos que, en desuso. Con Karl Popper, uno digamos que, científicos sociales más importantes del siglo XX, pues con Karl Popper y sus críticas a lo que fue la ciencia positivista, digamos que se estableció una premisa muy importante y es que no existe un conocimiento científico único o verdadero de manera parcial, sino que todo conocimiento y toda verdad que construimos en el tiempo son verdades provisionales hasta que aparezca un evento, un suceso o un fenómeno que contradiga esa verdad que habíamos creído cierta y permanente, ¿cierto? Entonces es posible que quizás con el desarrollo de la ciencia, la tecnología o con cualquier otro tipo de evento que pueda acontecer en el campo fenomenológico de lo social, de la realidad social, pues podamos entrar
en duda o puedan ponerse en duda o en cuestión buena parte de las creencias y convicciones que tenemos. Ahora, digamos que pues si estamos hablando de que la verdad es algo provisional, no quiere decir que la verdad no exista, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es que no existe o no nos es posible a nosotros conocer una verdad absoluta, porque nuestros sentidos no son capaces de aprender la totalidad de la realidad social y tras traducirla en un lenguaje que permita afirmar de manera única, unívoca, que esa es la verdad existente. Digamos que lo que nosotros podemos hacer es construir versiones de la verdad limitada. En ese sentido, digamos que no es que no vayamos a decir que la verdad no existe, lo que quizás se ha venido planteando en los últimos años y sobre todo en relación con el análisis de lo que le ha sucedido a nuestro país, con lo que fue la Comisión de la Verdad, los informes de memoria y demás que se han venido presentando, es que existen relatos o discursos que pretenden tener esa calificación de verdad, que existen diferentes formas de construir esa verdad, pero también creo que está muy claro y es absolutamente reconocido que la verdad es una construcción que está mediada por nuestras creencias, por nuestras convicciones, por lo que es, digamos que en el lenguaje coloquial se denominan por los sesgos que se puedan tener con relación a lo que ocurre en un determinado momento, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando estamos abordando los problemas de la verdad en el campo social, pues estamos en un escenario mucho más difícil, porque digamos que si yo cojo este objeto y digo este objeto es más o menos de color naranja, ¿cierto? Pues digamos que en el campo de la física es mucho más fácil sostener que este objeto es naranja y que todas y todos tengamos un acuerdo, ¿cierto? Y será naranja hasta que, por ejemplo, digamos que por acción del sol o del frío se destiña y obtenga otro tipo de color, ¿cierto? O porque alguien le dé por forrarlo, pintarlo y se vuelva de otro color. Digamos que es una verdad también relativa. Pero en el campo social es mucho más difícil definir este asunto de la verdad y por eso es que existen tantos relatos y tantas narrativas que pretenden justamente decir qué es lo cierto, qué es lo verdadero frente a un mismo fenómeno, frente a un mismo acontecimiento, ¿cierto? Entonces me parece que es como una precaución necesaria a la hora de abordar este tipo de asuntos para tener en cuenta que algo muy importante y es que en este tipo de discusiones creo que no es válido la descalificación de la otra o del otro a partir de decir que su relato de verdad no es cierto, ¿cierto? O es falso, o es simplemente un discurso, como se dice ahora, ideológico o sesgado y demás, sino que lo que tendríamos que poner en discusión, en diálogo, es precisamente ese tipo de relatos y narrativas para mirar justamente cuáles son las diferencias y desde qué puntos de vista, desde qué perspectivas es que nos estamos situando a la hora de tratar de definir ese objeto tan difícil. Y finalmente, digamos que ese concepto de verdad, así como los conceptos como los de justicia, felicidad, amor, etcétera, etcétera, son conceptos que van a seguir acompañándonos por el resto de la historia de la humanidad en debates filosóficos inacabables que nunca van a ser capaces de definir con total justeza a qué se refieren los mismos. Digamos que siempre existirán diferentes definiciones de este tipo de conceptos y la verdad son uno de ellos. Entonces, digamos que eso es como un primer asunto y una primera invitación que quería como hacerles y es tener claro que la verdad es un asunto que siempre está en disputa, es un objeto que está en disputa también y que va a depender justamente de ese sistema de creencias y convicciones también que cada uno y cada uno tenga con relación a la forma como quiere aprender y conocer y explicar un determinado fenómeno o acontecimiento, bien sea en el campo físico o en el campo social. Con relación a la memoria histórica, digamos que tenemos claro que la memoria histórica ha sido eh, una herramienta que ha surgido desde los enfoques críticos del campo de las ciencias sociales. La memoria histórica ha sido, digamos que como un campo de conocimiento que ha emergido a partir de diferentes situaciones de injusticia que se han vivido y digamos que la memoria histórica lo que ha pretendido es poner en jaque ciertas visiones de la historia. Entonces, digamos, historia y memoria histórica no son asuntos coincidentes, pero sí guardan una relación. La historia, como ustedes saben, es un campo de las ciencias sociales
que se dedica a partir de determinadas metodologías, marcos teóricos, epistemológicos y demás, a tratar de dar una explicación de lo que ha sucedido o acontecido en el pasado para tratar de proyectarlo en el presente y comprender precisamente esas situaciones que nos generan. Pero la memoria histórica lo que ha sido es, digamos que más bien como una herramienta en términos epistemológicos contrahegemónica. Es decir, lo que ha sido la memoria histórica básicamente ha sido el intento por recopilar otro tipo de conocimientos, de saberes, de experiencias que puedan servir para poner en cuestión sobre todo las verdades oficiales, ¿cierto? Y esta memoria histórica ha surgido, como les decía, en escenarios de injusticias, principalmente en lo que fueron, digamos que los procesos coloniales. Ahí hubo una gran lucha, por ejemplo, de los países africanos con relación a Europa. Hubo grandes procesos de reconstrucción de memoria histórica justamente para mostrar las injusticias bajo las cuales se habían sustentado la construcción de los órdenes sociales, políticos, económicos, etcétera, 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 que se impusieron en este tipo de territorios. Y a partir de ahí, pues emerge, digamos que unos relatos literarios. En nuestro contexto, digamos que la memoria histórica ha sido un recurso principalmente para cuestionar los relatos oficiales que han pretendido cerrar cualquier debate frente a lo que ha sido las causas y el desarrollo del conflicto armado en nuestro escenario. Y a partir de allí, pues se han suscitado diferentes movimientos, ¿cierto? Diferentes movimientos, diferentes procesos de resistencia, diferentes iniciativas ciudadanas que han tratado de desarrollar estrategias que permitan justamente recuperar una visión de lo acontecido más allá de un relato histórico, que vaya más allá de eso y que interpele a la sociedad en su conjunto sobre aquellos hechos que han sucedido, que sirva para mirar críticamente esos acontecimientos que dieron lugar, en este caso, a la violencia, que dieron lugar a las victimizaciones, a hechos extremadamente atroces como los que hemos vivido en nuestro país, que interpele a los actores armados del conflicto, que interpele no solamente a los armados, sino a todos aquellos actores que se han beneficiado o a aquellos actores que simplemente han sido indiferentes o han omitido la situación que ha sucedido o los hechos que han acontecido, para que a partir de allí, pues digamos que se puedan remover precisamente esos factores, esas causas que han estado en la base justamente de la emergencia de esas dinámicas y lógicas de violencia que se han incrustado en la sociedad. Pero digamos que la memoria histórica precisamente es una herramienta, un procedimiento que se ha constituido lo trato en términos procedimentales antes que en sustanciales, porque creo que la memoria histórica lo que pretende es justamente brindarle la posibilidad a las sociedades de volver a ese pasado y vincular no solamente los conocimientos científicos existentes, sino los relatos, las narrativas, los documentos, los testimonios y todo aquello que pueda constituirse en un elemento de memoria para justamente tratar de cuestionar verdades que han sido o que se han afincado de manera absoluta y que no son compartidas por una determinada comunidad o por muchas comunidades o por una sociedad en general. Pero digamos que es importante como aclarar eso. Y digamos que, habiendo dicho esto, creo que está claro que la memoria histórica tiene una utilidad muy importante y es precisamente que esta ha estado encaminada a tratar de remover causas de injusticias en términos sociales, políticos y económicos principalmente. Si ustedes hacen un rastreo de la bibliografía que a nivel nacional como internacional existe sobre la memoria histórica, siempre se van a encontrar que la memoria histórica está referida a narraciones que pretenden dar cuenta de situaciones de injusticia que se aplicaron en determinados territorios en contra de comunidades específicas, ¿cierto? Que sufrieron situaciones de violencia o situaciones de exclusión o de marginalidad o que viven situaciones de desigualdad, y que esos discursos de memoria histórica han servido justamente para adelantar o llevar a cabo esos procesos de resistencia reclamándole al otro, a la otra, al Estado, a la sociedad, a élites políticas o económicas, la transformación de ese tipo de situaciones.
Y en Colombia, ¿cierto? Pues la invitación que me hace Alfonso es, quería hacer esta breve introducción. En Colombia hemos vivido múltiples procesos de construcción de memoria histórica, que digamos que estamos como en un auge de los mismos desde hace ya más o menos 3 décadas, que fueron alentados, digamos que en buena parte por la capacidad que tuvieron, en especial los movimientos de derechos humanos en el país, de que y en el marco de lo que fue el proceso de la Constitución de 1991, que generó una apertura hacia la resolución del conflicto armado, que estos movimientos encontraron un marco jurídico y político, si bien no muy favorable, sí que habría ventanas de oportunidad para que se pudieran desarrollar este tipo de iniciativas y que fueron encontrando espacios de incidencia en los cuales lograron posicionar eh, a la memoria histórica casi que como un derecho fundamental de las víctimas de la violencia, de las víctimas del conflicto armado. ¿Cierto? Cuando hablamos de que las víctimas tienen derecho a la verdad, ¿cierto? Ya lo mencionó. Ahora, digamos que esta verdad, por ejemplo, en el caso de las víctimas, es una verdad principalmente judicial en este momento. En algunos casos, una verdad política, como lo que fue el ejercicio desarrollado por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la CEP. Pero las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia, ¿cierto? A la reparación y a la no repetición de los hechos. Y digamos que dentro de cada uno de esos componentes, en particular en lo que tiene que ver con la reparación integral y lo que tiene que ver con las garantías de no repetición, la memoria histórica juega un papel fundamental. Digamos que es uno de los elementos normativos fundamentales de esos derechos. Es decir, si no hay una construcción de memoria histórica, difícilmente se pueda garantizar una reparación integral de las víctimas porque difícilmente se puedan reconstruir los daños que éstas han padecido, ¿cierto? Y si no se reconstruye la memoria histórica, pues también va a ser muy complejo que se pueda garantizar una no repetición de los hechos que dieron lugar a la victimización. Digamos que la memoria histórica es un paso previo fundamental para poder construir y constituir garantías de no repetición que le aseguren a las víctimas de hechos violentos que hacia el futuro esos no van a volver a padecer estos hechos porque se ha intervenido sobre esos factores que se identificaron en los procesos de esclarecimiento de la verdad y de construcción de memoria histórica. Y en Colombia hemos venido, como les decía, viviendo un auge de este tipo de escenarios, pues digamos que a raíz precisamente de toda la incidencia que tuvieron los movimientos sociales, pero también digamos que a la luz de lo que han sido los diferentes procesos de negociación política que se han venido dando con diferentes actores armados del conflicto. Digamos que si nos remontamos pues a lo que sucedió en los años 90 con la negociación con diferentes organizaciones insurgentes y paramilitares, recuerden que en los 90 hubo una negociación con las estructuras paramilitares del Magdalena medio comandadas por Fidel Castaño, pero fue un proceso también que falló, que hubo procesos de negociación con las guerrillas, por ejemplo, la guerrilla del M-19, con las guerrillas del EPL, que hubo, por ejemplo, en el caso de Medellín, negociaciones con lo que fueron las milicias que existían en los barrios de las ciudades, algunas autónomas, otras vinculadas a la insurgencia. En fin, hemos vivido diferentes procesos, pero digamos que yo no me refiero tanto a esos procesos porque todavía en ese momento no teníamos esa conciencia tan clara de esos derechos de la centralidad de las víctimas. Digamos que en ese momento, en los años 90, teníamos una mayor preocupación por cómo desmontar estructuras armadas y generar, digamos que condiciones de pacificación en los territorios. Es a partir de los 2000 cuando cuando van a concurrir no solamente ese deseo, esa voluntad de negociar con actores armados del conflicto, sino también todo un contexto global en el cual van a empezar a emerger normas como la del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional y desarrollos mucho más avanzados en el campo del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que vamos a tener claro que hay unas exigencias puntuales y específicas con relación a quienes deberían ser los protagonistas de cualquier proceso de negociación y de construcción de paz, en este caso, las víctimas, ¿cierto? Entonces, a partir de la década de los 2000, que eso va a cobrar una mayor fuerza, ya no solamente en términos políticos, sino normativos, ¿cierto? Y vamos a ver la aparición de diferentes normas que van a ir marcando precisamente ese camino. Digamos que uno, que antes, que antes incluso de lo que fue es la ley
la ley 905 de 2005, a partir de la cual se empezó a hacer la negociación con las estructuras paramilitares. Yo creo que nosotros deberíamos devolvernos un poco como a lo que fue, por ejemplo, la ley 387 del año 1997, que es una ley que tuvo un propósito bastante loable, que fue el de generar mecanismos de atención integral para las víctimas del desplazamiento forzado. ¿Sí? Esa ley 387 fue una ley bastante innovadora, revolucionaria en el campo del derecho colombiano y de la política colombiana, porque digamos que por primera vez aparecía una norma que colocaba a las víctimas en el centro de las preocupaciones y que estaba señalando rutas de actuación y atención a las mismas, pero que no se quedaba solamente en la atención de sus necesidades básicas en términos socioeconómicos, sino que también llegó hasta el punto de considerar la necesidad de que las víctimas de esos fenómenos de desplazamiento forzado pues fueran también reparadas integralmente y en esa medida pues que fueran objeto de medidas de satisfacción, de reparación propiamente dicho, de los daños en términos económicos, medidas que les permitieran conocer la verdad de lo que les había acontecido y que les garantizara la no repetición de los hechos. Esa ley 387 mmm, generó, generó muchos desarrollos normativos posteriores, pero digamos que uno de los más importantes fue el que se produjo al calor de los debates en la Corte Constitucional Colombiana. La Corte Constitucional Colombiana, a 7 años de expedida la ley 387, expidió una sentencia que es muy importante, que es la sentencia T025 del año 2004, en la cual dijo que en Colombia, y esto es muy importante para esto que estamos discutiendo, la Corte Constitucional dijo que en Colombia existía un estado de cosas inconstitucionales con relación a las víctimas del desplazamiento forzado. ¿Y qué significa que exista un estado de cosas inconstitucionales con respecto a las personas desplazadas de manera forzada? Significa que frente a ellas no solamente ha existido el hecho violento del desplazamiento, sino que ha existido una serie de omisiones y acciones masivas y sistemáticas por parte del Estado colombiano que no ha logrado satisfacer los derechos fundamentales de esa población victimizada. Es decir, básicamente lo que le dijo la Corte Constitucional colombiana al resto de órganos del Estado es, ojo, es que tenemos a una cantidad de personas que han sido desarraigadas de sus territorios, que están por fuera del orden constitucional, que no son consideradas dentro de ese orden constitucional, que sus derechos no valen, que nadie se preocupa por sus derechos, que nadie los garantiza. ¿Sí? Entonces, claro, en un relato de memoria histórica empiezan a emerger justo en ese momento también una serie de trabajos de investigación que van dando cuenta de lo que ha significado el desplazamiento y eso también genera inspiración en la Corte Constitucional para dar cuenta de este asunto, ¿cierto? De lo que estaba sucediendo. Había sucedido ya todo este tema de la Operación Orión en la Comuna 13 y todo el desplazamiento que se generó intraurbano y que no se quería reconocer por parte de las autoridades nacionales y la Corte Constitucional les dice, sí, eso hay que reconocerlo también porque este desplazamiento puede suceder de un barrio a otro y de una cuadra a otra, es decir, el desplazamiento no tiene ningún tipo de límites. Pero más allá de eso, lo que quiero señalar es que en términos de lo que es la construcción de memoria histórica es muy importante dar cuenta también de que si bien las víctimas muchas veces son del actor armado, la victimización, lo que han mostrado los informes de memoria histórica es que la victimización se extiende hasta incluso los mismos procesos de atención que el Estado le brinda a las personas que han sido víctimas de esto. Es decir, que los remedios que se han ideado para resolver este tipo de asuntos han sido ineficaces y han sido ineficaces en muchos casos porque no existió o no ha existido aún la voluntad absoluta de remediar ese tipo de problemas, ¿cierto? Entonces, digamos que ese caso es muy importante como para ilustrar cuál va siendo el origen de todas estas iniciativas de verdad y memoria histórica. El caso del desplazamiento forzado en Colombia abrió un camino
para este tipo de debates, pero hubo un evento también muy importante que fue el de la expedición de la Ley de Justicia y Paz en el año 2005, que viene a formalizar unos procesos de negociación que el gobierno del entonces expresidente Álvaro Uribe Vélez venía desarrollando con las estructuras paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia y con otras estructuras, las del Bloque Central Bolívar, las de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio y demás. Entonces, en esos procesos de negociación, pues claro, ahí hubo un gran debate porque básicamente esa ley en principio no contemplaba de manera clara cuáles iban a ser los mecanismos de satisfacción de los derechos de las víctimas. Interviene pues nuevamente la jurisdicción en aras, digamos que de que esta ley fuera integral y lograra satisfacer ese tipo de derechos, pero se da también un gran debate porque se dice, bueno, esa ley, ¿cómo es que va a garantizar realmente que las víctimas de este actor armado, en este caso el paramilitarismo, realmente puedan ver satisfechos sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y la no repetición? Y bueno, se generaron muchos debates, pues bueno, creo que estamos asistiendo a un momento histórico bastante importante como para dar cuenta de cuál fue la efectividad de esa ley, ¿cierto? Creo que los balances no son muy positivos, en particular porque pues estamos viendo que buena parte de las estructuras paramilitares que se desmovilizaron en ese momento, pues hoy están rearmadas bajo otro tipo de nombres. Uno escucha cuando le hablan, o en su momento cuando hablaron de los rastrojos, cuando se habló de las autodefensas gaitanistas de Colombia, cuando, por ejemplo, aquí quienes recuerdan la primera década de los 2000, pues recordarán que posterior a la desmovilización acá en Medellín de los bloques paramilitares, pues, se libró una guerra a muerte entre dos estructuras, una la de Valenciano y otra la de Sebastián, que terminaron siendo los herederos de esas estructuras paramilitares y que después terminaron condensando nuevamente toda esa capacidad armada en lo que hoy se conoce como la oficina de Envigado, ¿cierto? O la oficina del Valle de Aburrá, como algunos lo llaman, porque a mí me parece que eso es impropio. O hemos visto cómo en el sur del país también se han gestado otro tipo de expresiones y demás, pero además vemos que todavía siguen abiertos los procesos de justicia y paz ante la jurisdicción sin que todavía se logre reparar y sobre todo sin que todavía se logre conocer toda la verdad de lo que significó el fenómeno del paramilitarismo, sus relaciones con lo político, con lo económico, con lo social, con lo cultural, y pues digamos que hay una deuda, pero digamos que independiente de todos esos problemas que estoy resaltando, creo que hay algo muy importante y es que abre un debate. Generó un debate también para definir como cuáles son los estándares mínimos que debe tener un proceso de negociación con actores armados para satisfacer los derechos de las víctimas. Y también resaltó algo y es que a pesar de la animadversión que en ciertos sectores pueda generar los excomandantes paramilitares, creo que a estos hay que reconocerles que en un alto porcentaje, buena parte de ellos, cuando empezó el proceso de negociación y todavía hasta hoy, en ellos persiste la voluntad de satisfacer los derechos de las víctimas, de esclarecer los hechos que dieron lugar a la emergencia del paramilitarismo, los vínculos y relaciones que sostuvieron con actores de las élites económicas y políticas, como lo han venido revelando, y que eso es fundamental para nuestra sociedad. Y pues bueno, para la idea es también como que podamos intercambiar algunas ideas. Creo que hubo otro momento importante y fue la negociación que se dio entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, ¿cierto? Que llevó a un acuerdo, el acuerdo del año 2016, el acuerdo final para la terminación del conflicto armado entre el Estado colombiano y esta organización guerrillera, en donde en este acuerdo se trató de mejorar sustancialmente algunos asuntos en los que se habían fallado en procesos de negociación anteriores. Digamos que si uno va al capítulo quinto del acuerdo y mira todo lo que tiene que ver con el tema de víctimas, uno encuentra que ahí se crearon, además de lo que había creado Justicia y Paz, que eran instituciones de la jurisdicción para atender esos asuntos, se crearon también otro tipo de instancias, como por ejemplo, muy importante, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, no solamente víctimas del gobierno o del Estado colombiano y de las FARC, sino víctimas de cualquier tipo de actor, con el propósito de satisfacer, por ejemplo, los derechos de las víctimas de desaparición forzada, ese desgarrador hecho que genera mucho dolor. O también se creó la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, ¿cierto? Que busca justamente o que buscó justamente tratar de dejar una serie de informes y de aportes que nos sirvan para mirar esos factores y esas causas que dieron lugar
a la emergencia del conflicto armado, pero no solamente eso, también para reconocer el valor de la sociedad civil para resistir esos fenómenos de violencia. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que deja ese informe de la Comisión de la Verdad, porque a veces yo creo que cuando hablamos del conflicto armado y reconstruimos la memoria histórica, siempre nos concentramos mucho como en los daños, en los dolores, pero muchas veces se nos olvida dar cuenta de la capacidad que tienen las personas y las comunidades organizadas para sobrevivir y resistir y hacerle frente incluso a la violencia armada. Creo que eso es una de las cosas bonitas que deja no solamente la comisión, sino también los informes que se han elaborado en el marco del mandato que ha tenido el Centro Nacional de Memoria Histórica. Pero independiente también de lo que ha sucedido con el acuerdo, obviamente siguen existiendo déficits y falencias en lo que tiene que ver con la satisfacción de los derechos de las víctimas. Digamos que, por ejemplo, en la implementación de lo que ha sido la Jurisdicción Especial para la Paz, pues además de los avances que se han presentado en el esclarecimiento de ciertos hechos, como lo del caso del secuestro, en donde ya existen varias decisiones casi que adoptadas para sancionar a los miembros de las FARC por la comisión de esa execrable conducta de secuestro que pues obviamente generó graves y profundos daños, o también los avances que se han presentado en lo que tiene que ver con la responsabilidad de las fuerzas militares en lo que fue también una práctica execrable como fueron las ejecuciones extrajudiciales en su modalidad de falso positivo. A pesar de esos avances, hay muchos casos que todavía siguen sin evidenciar grandes avances, como tiene que ver, por ejemplo, con el tema de lo de las violencias de género, ¿cierto? Todo lo que es la violencia sexual, las violaciones, la utilización de niñas y menores para fines sexuales o para fines de la guerra, en fin, cosas de ese tipo. Creo que ahí todavía hay como grandes deudas que hay, pero también digamos que seguimos teniendo como una gran deuda pendiente y es el esclarecimiento absoluto de los vínculos que han tenido los actores armados con sectores políticos y económicos. Si bien se han logrado algunos avances en ese asunto, pues digamos que por lo menos la Comisión de la Verdad sí dejó ahí como un gran vacío sobre ese tema, digamos que logró avanzar en algunos asuntos, pero no logró concretar claramente como cuáles eran ese tipo de vínculos. Y a mí me parece que eso es muy importante porque ya pues hablo como desde mi experiencia en lo que he logrado indagar, creo que el gran vacío que tenemos es justamente ese y creo que buena parte de los hechos de violencia que han sucedido en el país no han estado motivados única y exclusivamente por los intereses de los actores armados del conflicto, sino que han estado motivados por intereses de otros actores que son denominados como terceros. Y que pues también cuando se empiezan a ver los balances de lo que han sido los procesos de negociación y los escenarios de posconflicto y posguerra, pues uno empieza a ver que hay unos actores que son con, los que quedan con grandes extensiones de tierras, con grandes capitales y con grandes riquezas acumuladas, mientras que buena parte de las víctimas pues quedan desposeídas, desarraigadas, en situaciones de empobrecimiento causadas justamente por estos escenarios de violencia y conflictividad armada. Entonces creo que ahí es donde tendríamos que hacer un gran énfasis. Yo me ponía a analizar y pensaba mucho cuando escribimos ese informe del bloque mineros de la SAUC, pues digamos que cuando consultábamos las fuentes oficiales, obviamente la verdad era muy limitada, pero creo que cuando hablábamos ya directamente con los guerreros, con los combatientes que hicieron parte de este bloque paramilitar, era interesante, y con esto no quiero decir que esté justificando lo que ellos hicieron, sino que era interesante porque creo que eh, buena parte de la verdad reposa en la memoria de estas personas que participaron del conflicto y que les tocó vivir de primera mano lo que fue la confrontación armada. Pero también era muy interesante cuando uno lograba hablar con las víctimas del conflicto armado y uno trataba de comprender cuáles eran los intereses que habían sobre muchas veces sus territorios, pues porque uno se ponía a mirar, por ejemplo, en el Bajo Cauca, cuál podía ser el interés en el Bajo Cauca. Y pues hoy vemos un territorio que está dedicado a la minería, a la ganadería y al oro, ¿cierto? A la minería de oro y dedicado a la producción de cocaína. Es decir, la economía hoy en día, por ejemplo, del Bajo Cauca pasó de ser, a partir, entre otras cosas, del conflicto armado, de ser una economía que estaba fundamentada en, en la economía campesina, una economía digamos, social y solidaria, en donde el campesinado tenía
múltiples formas de trabajar la tierra y hacer uso de esta a una economía controlada por ciertos actores de la guerra que se dedica principalmente a la producción y comercialización de coca, a la producción y comercialización de oro y a la ganadería intensiva. Y ahí ya sí, no solamente en detrimento de las comunidades que habitan estos territorios, sino también en detrimento de los derechos de la naturaleza, en detrimento del ambiente, en detrimento de los ecosistemas que habitan estos territorios, ríos, humedales, ciénagas, bosques ecotropical, especies de árboles, especies de animales, que pues creo que como todas y todos estamos viendo en los últimos días, pues es un tema bastante importante, pues porque estamos también en una crisis global relacionada justamente con los cambios que como humanidad hemos introducido en la naturaleza y en la tierra. Entonces, claro, digamos que cuando indagábamos por lo que había pasado en el Bajo Cauca, nos encontrábamos con eso, con que la guerra y la presencia de actores armados lo que permitió fue la consolidación y la expansión de unas economías narcotraficantes, de unas economías dedicadas a la minería y de unas economías dedicadas a la ganadería intensiva en detrimento de comunidades campesinas que habitaban esos territorios. Y cuando íbamos a las versiones oficiales para tratar de contrastar, de verificar qué se había avanzado sobre esos asuntos, la información era muy fragmentada, porque entre otras cosas hay algo que estaba mencionando al principio, sobre lo cual vuelvo, la verdad se ha vuelto un asunto mediado muy por el campo jurídico, por el campo del derecho. Entonces, básicamente hoy la verdad frente al conflicto armado es aquello que se haya logrado acreditar o probar en medio de un proceso judicial, ¿cierto? Y entonces pareciera que el resto de relatos y narrativas que puedan existir y que puedan dar cuenta de lo que aconteció en un determinado territorio estuvieran proscritos, a no ser que eso haya estado mediado por la práctica de una prueba en un proceso judicial. Eso es un grave error que tenemos. Cuando nosotros contrastábamos esas fuentes oficiales con las voces de las comunidades y con las voces de los propios victimarios, esto nos daban y nos arrojaban luces justamente de los alcances que había tenido el proyecto de construcción de orden político y económico en estos territorios. ¿Sí? Y por ejemplo, recuerdo mucho cuando entrevistábamos a los comandantes de las estructuras paramilitares, recuerdo mucho al comandante del Frente Briceño, de las AUC, recuerdo mucho al comandante del Frente Barro Blanco y a otros comandantes de estas estructuras porque ellos se quejaban de algo, y era que alcaldes y políticos y empresarios que habían estado con ellos y que ellos decían que ellos habían sido sus financiadores y sus auspiciadores, no habían pagado un día de cárcel, ellos habían llegado a pagar hasta 14 años de cárcel. Recuerdo mucho a José Higinio Arroyo Ojeda, alias 05, quien de manera concreta nos decía que él estaba indignado, y también recuerdo a Roberto Arturo Porras Ariel La Zorra, comandante del Frente Barro Blanco, quienes con muchísima indignación y con mucha rabia señalaban justamente eso. No voy a mencionar el nombre de la persona, obviamente, pues porque eso está en el libro de todas maneras del bloque Mineros que puede ser consultado, pero no es el caso aquí señalarlo, sino que yo traigo esto más es como para ilustrar justamente esos vacíos y esos problemas que genera la memoria histórica. Y cuando nosotros plasmamos eso en el libro, pues claro, apareció justamente esa discusión, y aquí es también donde respondo la última pregunta que me formulaba el compañero Alfonso, y es decir, cuál es el compromiso ético y político que debe existir con la verdad y la memoria. Y se generó una discusión porque nos decían, es que sobre eso no hay pruebas, ¿cierto? Es que no hay un pronunciamiento judicial que condene a X o Y alcalde, a X o Y empresario con relación a esos hechos que están denunciando esos excomandantes del paramilitarismo, pero lo que nosotros decíamos, y yo como coordinador de ese informe dije, es que esto no es un informe judicial, esto es un informe que pretende construir, esclarecer, por un lado, la verdad de lo que fue el conflicto y construir memoria histórica a partir de los diferentes actores, ¿cierto? Y de las diferentes pruebas o evidencias que se puedan constituir en elementos de memoria para darle coherencia y claridad y plenitud a ese relato, ¿cierto? Obviamente señalando
que en los escenarios jurisdiccionales no existía una claridad sobre ese tema. Finalmente logramos sacar adelante eso, pero eso implicó que tuviera que existir un compromiso de todo este equipo que estábamos trabajando en este asunto, que existiera un respaldo de las comunidades que habían participado en la construcción de este informe, pero sobre todo que existiera el compromiso de los desmovilizados de estas estructuras, quienes cuando se les indagó por su voluntad y por la capacidad para sostener todas las afirmaciones que estaban haciendo en el informe, ellos se comprometieron a darnos el aval para publicar todo eso allí y asumir las consecuencias que eso les pudiera traer. Entonces es importante esto, no estoy haciendo una exaltación de los victimarios, sino que quiero mostrar cómo este proceso, este tipo de interacciones entre víctimas, victimarios, institucionalidad y demás, sirvió en su momento para por lo menos dejar claro que hay unos asuntos que generan impunidad y nosotros señalábamos que esa impunidad que quedó allí frente a ese tipo de actores era el factor principal a partir del cual se habían reciclado las violencias en ese territorio del Bajo Cauca. De lo que nosotros estábamos diciendo era que esa construcción de memoria histórica lo que estaba sirviendo era para mostrar cómo el no haber esclarecido, el no haber investigado y el no haber sancionado a quienes fueron auspiciadores de estas organizaciones había generado un nuevo rearme de estas estructuras que habían entrado en confrontación con las guerrillas que hacían presencia en el territorio, que también estaban generando graves violaciones a los derechos humanos, y eso había generado pues justamente una complejización de las dinámicas del conflicto en el territorio que hasta el día de hoy se sostiene, ¿cierto?